A lo largo de casi 15 años, Fasa Renault será el único fabricante nacional que se atreva a comercializar un deportivo biplaza sin concesiones al espacio o al confort. Hablamos del Renault Alpine. Estas berlinetas, producidas artesanalmente en Valladolid, contaron con un reducido grupo de clientes que no buscaban otra finalidad en un automóvil que la de disfrutar conduciendo lo más rápido y seguro posible, o ganar en cada carrera. El A110.300, en el que hoy tan solo paseamos, fue la versión más popular de esta peculiar familia. En la trasera de su piel de plástico, un motor procedente de los Renault 12 le permitía rozar los 180 con solo 70 caballos, y ser casi inalcanzable cuando la carretera comenzaba a tener curvas. A comienzos de 1964, Fasa Renault hace coincidir la presentación de su primer tracción delantera, el 4L, con la de unos coquetos deportivos ya conocidos en Francia, los Alpine A108. Con su comercialización en España, en carrocerías berlineta y cabriolet, el sufrido automovilista dispondrá de 10 opciones entre las que elegir a la hora de comprar un turismo. Si desea un deportivo no tendrá entre qué dudar, el Alpine es su coche, aunque será el más caro de los 10. Sus 185.000 pesetas sin impuestos superan en más de 30.000 la tarifa de un 1.500. Las dos carrocerías adoptan el motor del Dauphine Gordini. Aquí sus 40 caballos sacados de 850 centímetros cúbicos eran suficientes para alcanzar los 140 km/h. 2 años después, los A108, publicitados como el coche para la gente joven de cualquier edad, aprovechan del recién presentado Renault 8 algunas de sus novedades mecánicas. Tren delantero con frenos de disco, una dirección más directa y una caja de cambios con sus 4 velocidades sincronizadas. Pero no contarán con el motor tipo Sierra de los 8. Fasa se conformará con aumentar discretamente su potencia para hacerlo superar los 150. En el verano del 67 se presenta, en el todavía inacabado circuito del Jarama, su sustituto, el A110, ahora solo en carrocería berlineta. El Alpine español es tan competitivo como el francés, dirá en su puesta de largo Jean Redelé, fundador de la firma normanda. Prueba de ello es que antes de su comercialización en España, Fasa había comenzado a enviar a Francia 50 carrocerías totalmente acabadas de la nueva versión. En los primeros A110 latían los mismos 1.108 centímetros cúbicos que en un Renault 10, pero en el deportivo se conseguían inicialmente 53 caballos DIN del motor Sierra, suficientes para que la prensa pudiese anunciar que alcanzaba los 170 km/h. A comienzos de 1971 los alpinistas están de enhorabuena. La versión 1100 es reemplazada por el 1300, que tomará como base el motor de los Renault 12. En el biplaza de plástico la potencia llega a los 66 caballos y medio según normas DIN, que serán 4 más al año siguiente. La velocidad máxima superaba ya los 175 km/h. El Alpine A110.300 de este reportaje está matriculado en noviembre de 1974. Se trata de la unidad número 718 de un total de 908 fabricadas en Valladolid con esta cilindrada. Poder guardar este deportivo en el garaje costaba entonces unas 310.000 pesetas, prácticamente lo doble que un 127. Aunque ya no era el más caro del mercado español. La propia SEAT nos ofrecía, por 70.000 pesetas más, un 124 x 1800 con motor de doble árbol, 5 velocidades, 4 plazas y mucho más burgués. Como hemos visto, los trazos básicos del A110 derivan de su antecesor, la berlineta A108 diseñada por Giovanni Michelotti. El A110 se presenta al público en el Salón de París del año 62 y en él destaca la nueva parte trasera, rediseñada por completo por Sergio Zuliani. En los A110 los faros verticales abandonan las aletas, la prominente parrilla desaparece y en su lugar se instalan las ópticas de los Renault 8. En el perfil, los pasos de rueda trasero simplifican sus formas y las tomas laterales ciegan su paso al flujo de aire. El tapón del agua del radiador se borra del pilar posterior izquierdo, al tiempo que las ventanillas traseras batientes aumentan su superficie. Respecto a los A110 con motor 1100, en nuestro protagonista se sustituyen las llantas de acero de 15 pulgadas por unas de 13 fabricadas en aluminio magnesio. Su precioso diseño en forma de estrella, exclusivo de Fasa, no tendrá equivalencia francesa. Las ruedas pasan a ser unas 165 en lugar de las 145 del 1100, lo que obliga a que la carrocería disponga de unos aletines que aumentan su anchura en 7 centímetros, superando de esta manera el 1,5 m.
Pero lo más destacado está en el frontal. Siguiendo la evolución estilística de los Alpine franceses, se distingue de manera inmediata de su antecesor por sus proyectores centrales de luz halógena. Además, bajo los globos de plexiglas, los faros ven aumentar su diámetro. Esta poderosa delantera será la que utilice el fabricante para presentarnos a la 110-1300. Algo más que un campeón, dice sencillamente el texto, en alusión a los 3 primeros puestos conseguidos por los Alpine en el Rally de Montecarlo de 1971. Según los publicistas, este coche nos permite sentirnos campeones al volante, a la vez que disfrutamos del sosegado placer de un confortable turismo de serie, aunque esto último no parecía muy creíble. En la parte trasera apenas hay diferencia respecto a los 1100. El escape, que en nuestra unidad corre bajo el parachoques hacia la derecha, debería expulsar los gases, como en el resto de A110 españoles, por el lado del conductor a través de una doble cola. La versión más similar al 1300 de Fasa la encontramos en su sucesor, el 1400. Fabricada a partir de mayo de 1977 y durante tan solo una temporada, fue el último A110 en ser producido en el mundo. Desde julio de ese mismo año, las berlinetas A110 Tour de France, fabricadas en los talleres normandos de Dieppe, eran ya leyenda del automovilismo. Apenas 2 detalles diferencian el 1300 de su heredero. El espejo exterior del conductor, similar a los dos que equipa ahora nuestro 1300 e inexistentes en su día, y sus credenciales situadas sobre la tapa del motor. Respecto a los Alpine franceses, exceptuando las llantas y la salida de escape, su mayor parecido lo encontramos en el 1300 versión 85, presentado en París a finales del año 69. Como en todos los Alpine españoles, en los 1300 las luces de intermitencia y posición van encastradas en los parachoques. Curiosamente, en las versiones francesas esto ocurría hasta finales del año 70, cuando comienzan a montar primero unos pilotos de procedencia NSU y más tarde los mismos de los Citroën Diane. La carrocería de la 110, cuyos trazos originales tienen más de 5 décadas, sigue sorprendiendo por su reducidísima altura de apenas 1,12 centímetros. Su longitud es de 3,85 metros, también discreta, aunque supera en 20 centímetros a un Renault 4. En el capó delantero nos encontramos con el depósito de gasolina de 36 litros, que según el fabricante permite una autonomía de unos 400 kilómetros, la batería y la rueda de repuesto. Junto al tanque de combustible se sitúan los 2 depósitos de líquido de frenos para su doble circuito y el pequeño bote con líquido lavaparabrisas. A partir de 1974 en los Alpine de Fasa se modificará su vano delantero para que ofrezca mayor volumen, operación nunca llevada a cabo en los talleres franceses. La carrocería está formada por resina de poliéster reforzada con 3 capas de fibra de vidrio. Esta envoltura va pegada a un chasis del tipo espina dorsal formado por una gruesa viga central con travesaños y 2 bancadas que alojan los elementos mecánicos. Los A110-1300 emplearán el motor de mayor cilindrada fabricado entonces por Fasa para el 12, el Sierra de 1289 centímetros cúbicos. Se trata de un sencillo y fiable carrera larga alimentado mediante un carburador de doble cuerpo, con árbol de levas lateral y cigüeñal de 5 apoyos. En los A110 se cambia la disposición del radiador de agua, que pasa a ir situado a continuación del motor, en lugar de adelantado como en los A108. Sus 70 caballos y medio a 5.700 vueltas son suficientes para tirar de sus 725 kilos en vacío, siendo lo más destacable su elasticidad. Además, este propulsor resulta económico, 7,8 litros al rodar relajadamente a 100 km/h según indica su documentación comercial. El fabricante declaraba un régimen de crucero autorizado de 5.300 vueltas, lo que suponía poder rodar a unos 145 km/h reales de manera indefinida por las recientes autopistas españolas. Aún así, los Alpine producidos en Valladolid siempre estuvieron por detrás en prestaciones de sus vecinos franceses, que llegaron a disponer de cajas de 5 velocidades o radiador delantero. Ya en 1967 un Alpine 1300 Super alcanzaba 215 km/h y se anunciaba como el más veloz de los coches franceses. A diferencia del A110-1100, el 1300 dispone de 4 frenos de disco de 261 mm de diámetro procedentes de los 8 Gordini. La suspensión, independiente en ambos ejes, cuenta en el trasero con 2 amortiguadores telescópicos por rueda a ambos lados de los muelles helicoidales. Limita su recorrido en compresión mediante unos topes de caucho y en extensión gracias a unas cintas sujetas al bastidor.
Como publicaba la prensa entonces, acceder al interior de un Alpine requiere verdaderos ejercicios gimnásticos. Poder salir de él de manera elegante resulta casi imposible, incluso siendo de baja estatura. En el reducido habitáculo llama la atención la preciosa relojería de su instrumentación. A la izquierda, la esfera del cuentavueltas aloja la indicación de la temperatura del refrigerante. En la zona central conocemos la temperatura y presión de aceite junto con la carga de la batería, mientras que el velocímetro y el nivel de combustible aparecen a la derecha. Todo ello inspirado en el cuadro de los A110-1100. La postura de conducción es literalmente tumbada, con el pomo del cambio muy cerca del volante. Tan solo 12 centímetros separan el asfalto del piso de fibra de nuestro 1300. En las puertas no hay apoyabrazos, el conductor debe agarrarse al volante y su acompañante a un tirador en la base de la portezuela. El equipamiento de esta berlineta era completo en su momento. Disponía de reloj eléctrico, 2 ceniceros, cinturones de 3 puntos de anclaje, volante y empuñadura del cambio de madera y luz de lectura de mapas. Tras los asientos delanteros, el Alpine contaba en su día con unos transportines destinados a niños de corta edad. Afortunadamente, tras estos minúsculos compartimentos era posible alojar una maleta, sujeta mediante unas correas, como complemento del exiguo maletero delantero. Por todo lo anterior, podemos concluir con el Alpine 1300 afirmando que bajo esta preciosa carrocería de trazos eternos nos encontramos un vehículo ágil, seguro, fiable, cautivador, el miembro más representativo de esta gama única e irrepetible de deportivos españoles.